Bueno, de nuevo, bienvenido a la clase del día de hoy, eh, la cual tiene el siguiente derrotero. Fase uno, presentación. Fase 2, inicio. Fase 3, desarrollo. Fase 4, el cierre. La fase uno, presentación. Esta exposición de clase del día de hoy la hacemos con el objetivo de aprender en casa y está auspiciada por el IDET Bogotá. La hemos denominado el COVID-19, una aplicación de la reacción en cadena de la polimerasa, cuya sigla es PCR. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverry Perea. En la fase 2 o de inicio, vamos entonces a compartir con ustedes lo que corresponde a la introducción, la cual nos lleva a desarrollar alfabetización científica en situaciones relacionadas con la técnica molecular de la PCR en la identificación del COVID-19 como una de sus aplicaciones. Continuando con esta fase de inicio, entonces vamos a dar a conocer las competencias científicas que queremos desarrollar con los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales, caso particular de Química. Interpretación y elaboración de gráficas, inferir, predecir, resolver problemas, manipulación de variables, la observación, la modelación, la construcción de modelos teóricos observacionales, de vocabulario observacional, vocabulario teórico, entre otros. El objetivo de esta clase se enmarca en potenciar las habilidades que permitan al individuo del siglo XXI el desarrollo de competencias, alfabetización y pensamiento científico, además de la adquisición y dominio conceptual, actitudinal y procedimental. No sin antes quererles significar que la metodología de las ciencias naturales en la institución educativa Álvaro Echeverry Perea está permeada por aprender haciendo, y en ese orden de ideas, pues en esta metodología se busca siempre es encontrar respuestas a interrogantes. Por tanto, entonces damos continuidad a la fase 3, desarrollo y generalidades de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Podemos establecer que esta técnica fue planteada por primera vez en el año de 1985 por Karim Mullis, investigador de la corporación Cetus, de origen de California, Estados Unidos, donde con la TAC polimerasa logró amplificar muchas veces la molécula de ADN a través de regulación de la temperatura y en una serie de reacciones químicas que vamos a tratar de dilucidar en el desarrollo de esta misma situación. Entonces, por lo tanto, vamos a plantear estos dos interrogantes, como dijimos en el preámbulo de esta parte metodológica de la institución. Se establece que la PCR solo es capaz de amplificar ADN. Entonces, ¿cómo es posible utilizar la PCR para detectar la infección por coronavirus? Esos son dos interrogantes que tenemos que encontrarle respuesta en el desarrollo de esta exposición. Entonces, antes de darle continuidad
en sí a la PCR, vamos a hablar de las diferencias entre la molécula de ADN y de ARN, que son las que nos competen el día de hoy para este problema que nos hemos planteado resolver. La molécula de ADN es conocida como ácido desoxirribonucleico o también le llaman ácido deoxirribonucleico. La molécula de ADN presenta un azúcar de 5 carbonos conocida como desoxirribosa, también llamada deoxirribosa. El ARN es llamado ácido ribonucleico y presenta una molécula de azúcar también de 5 carbonos, pero es conocida como ribosa. Allí ya presentamos la primera diferencia. Las bases nitrogenadas del ADN son timina, adenina, guanina, citosina. Y las bases nitrogenadas del ARN son uracilo, adenina, guanina y citosina. Observe que en el ADN hay timina, pero no hay uracilo, y en el ARN hay uracilo, pero no hay timina. Por consiguiente, esa es otra de las diferencias entre estas dos estructuras moleculares conocidas como ácidos desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. En la parte inferior entonces nos presentan un nucleótido de timina para el ADN. Hacemos la aclaración en qué consiste un nucleótido. El nucleótido está constituido por la base nitrogenada, en este caso de timina, para el ADN, en la molécula de azúcar de 5 carbonos, que es la desoxirribosa, y el grupo fosfato, que es aportado por el ácido fosfórico. A esos tres constituyentes se le llaman nucleótido. En la parte derecha observamos un nucleótido del ARN constituido por el uracilo, el azúcar ribosa y el grupo fosfato. Cuando a alguno de estos les hace falta el grupo fosfato, ya no se le llama nucleótido, sino que se conoce con el nombre de nucleósido. Es decir, que el nucleósido está constituido por dos componentes nomás, que es la base nitrogenada y la molécula de azúcar. Dándole continuidad entonces a este fundamento de la PCR, vamos a establecer que esta técnica consiste en amplificar un fragmento de ADN obteniendo copias exponenciales en unas horas, y se pueden fabricar más de 100.000 millones de ellas. Es fascinante esta técnica. Y para esta técnica entonces se necesitan de algunos reactivos y elementos de laboratorio como materiales, entre los cuales tenemos aquí señalados que se necesita la muestra o fragmento de ADN a estudiar o analizar para identificar o amplificar. Se necesita un buffer o solución amortiguadora para controlar el pH, el cloruro de magnesio, que es el cofactor de la polimerasa, es decir, el que hace posible que la polimerasa actúe, la DNA polimerasa o Taq-Pol, que cataliza la polimerización de los nucleótidos a una hebra de ADN, los primers o cebadores, los deoxinucleótidos trifosfato o nucleótidos sencillamente de adenina, de timina, de guanina y de citosina, hablando específicamente del ADN. Y necesitamos agua destilada o desionizada estéril. Esos componentes son los que luego vamos a llevar a agregarlos en un tubo de PCR, en el ADN molde que necesitamos, los nucleótidos, el buffer, el cloruro de magnesio, la agua destilada y la ADN polimerasa. Eso lo mezclamos en un vórtex, le pegamos unos golpecitos al vórtex, luego los llevamos a la centrífuga y luego podemos observar que los primers o cebadores, aquí he ubicado unos primers o cebadores que van, el que está a la izquierda va en una dirección de 5' a 3', es decir, en la manera como está ubicada la estructura del grupo fosfato, como va creciendo la molécula, y está constituida este pequeño fragmento de ADN o de primers
cebador está constituido por adenina, timina, guanina, citosina y adenina. Y este primer es conocido como forward. Y el otro primer es que va corriendo de 3' a 5', está formado por un fragmento de guanina, citosina, timina, adenina y citosina. Si observan a la diapositiva de la derecha, estos primers luego van a coger y se van a ubicar en las hebras. Cuando ellas están separadas, tenemos una hebra separada en la parte superior. Entonces este primer, el primer que va corriendo de 3' a 5', entonces busca su complemento a través de la ADN polimerasa, la que ayuda a ese reconocimiento, y entonces se une con la citosina, guanina, citosina, a través de 3 enlaces por puentes de hidrógeno. Siempre se buscan ahí guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, adenina, timina. Eso lo hace por 2 enlaces por puentes de hidrógeno, adenina y timina. Y luego vemos en la parte inferior que lo hace ya de 5' a 3', busca también su complemento, y entonces luego la cadena van creciendo de manera antiparalela, enfrentadas. Esa es la manera como crecen las cadenas. Mucho ojo con esto, que lo vamos a mirar ahora aquí. En este esquema es el esquema que nos indica cómo sucede el proceso de la PCR en el termociclador, que es el instrumento luego donde se ubican toda esta serie de moléculas. Para ello, pues vamos a hacer una pequeña introducción antes. Vamos a decir que esta técnica se emplea la enzima polimerasa TAC, que es estable al calor y que puede emplearse una y otra vez sin tener que reemplazarla en cada ciclo. Eso es fundamental, que ya no hay necesidad de reemplazarla porque es estable al calor, como ocurría antes de que se hiciera este descubrimiento con esta enzima. Y también podemos decir que la enzima polimerasa TAC se obtiene de la bacteria Thermus aquaticus y que vive en aguas termales. Cada ciclo de la PCR o de la reacción en cadena de la polimerasa, que se repite una y otra vez hasta lograr la amplificación que se desea, sigue 3 pasos o etapas. La primera se conoce con el nombre de denaturalización o desnaturalización, la segunda alineamiento y la tercera extensión. Vamos a hablar de la primera. La primera consiste en que las dos hebras se separan porque se somete a una temperatura que está oscilando entre 94 a 98 grados Celsius más o menos. Ahí las dos hebras se separan, es decir, rompiéndose los enlaces por puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas por ejemplo, entre guanina y citosina, que son 3 enlaces por puentes de hidrógeno, y 2 enlaces por puentes de hidrógeno entre adenina y timina se rompen cuando se someten a estas temperaturas. Esta situación entonces hace posible que luego pasemos a la etapa 2, donde partimos de las 2 cadenas únicas o sencillas de ADN y de 2 oligonucleótidos cortos de secuencias conocidas y que sean complementarias, con segmentos de ADN que van a ser el objeto de este análisis. Es decir, que en ese pedazo de segmento de ADN queda incluido el gen o pedazo de ADN que nos interesa a nosotros para identificar o amplificar. Y los oligonucleótidos que se pegan, o sea, los cebadores que vimos en la diapositiva anterior, a cada una de las 2 cadenas de ADN lo harán en posiciones opuestas, uno en cada extremo, es decir, de manera antiparalela, es decir, que uno va de 5' a 3' y el otro de 3' a 5', como lo vimos en la diapositiva anterior, cuando estábamos observando la manera como se van uniendo estos cebadores para que crezca el complemento de cada una de esas hebras, a través de la ayuda de la polimerasa.
Entonces, los oligonucleótidos complementarios son los iniciadores de la reacción de síntesis de nuevo ADN, y se les denomina iniciadores o cebos o arrancadores, también se les da el nombre. Entonces estos cebos deben de aparearse entre sí y deben estar suficientemente distantes como para dejar un espacio suficiente donde se produzca el nuevo ADN, por el reconocimiento de la enzima ADN polimerasa. Y luego pasamos a la tercera etapa, que es conocida como extensión, donde se da la polimerización de las nuevas cadenas de ADN por la acción de la enzima TAC polimerasa a una temperatura más o menos de 72 grados centígrados. El alineamiento va de 35 a 55 grados centígrados. Y ahora la polimerización a 72 grados centígrados, y ahí termina el ciclo. Entonces se sintetiza una nueva cadena complementaria de ADN, y esa síntesis ocurre como resultado de la extensión de cada cebo o iniciador previamente al anellado o fijado, mediante la adición de desoxirribonucleósidos trifosfato presentes en exceso en el medio, y gracias a la acción de la polimerasa TAC o la TAC polimerasa conocida. Entonces, en conclusión, se suben las temperaturas hasta entre 94 a 98 grados centígrados para separar las dos hebras. Luego, esos le llaman desnaturalización o pérdida del funcionamiento de esa molécula. Luego se da el alineamiento donde se alinean estas moléculas con ayuda de los cebadores creciendo de forma antiparalela de 5' a 3', una de las hebras, y la otra va de 3' a 5, una va de 5' a 3' y la otra va de 3' a 5', de forma antiparalela. Así se da el alineamiento, y luego la extensión se lleva a cabo a 72 grados centígrados, y ese ya es un ciclo. Y se van haciendo más o menos, se van repitiendo estos ciclos, y se establece que más o menos en el paso 1 a 3 se debe llevar a cabo entre 30 a 40 ciclos. Y ahí se obtiene la cantidad de ADN que deseamos amplificar. El aparato utilizado para esta amplificación es conocido como el termociclador. Ahí se les presento esta maravilla y este ingenio. Ahora viene la otra situación para la cual nos trajeron acá, y es encontrar la variante de la PCR. Es decir, la PCR fue hecha para amplificar el ADN, no para amplificar el ARN. Pero entonces nos encontramos con una variante de la PCR que es la RT-PCR. La RT, ¿qué significa? La transcriptasa reversa de la PCR. Es decir, que a través de esta enzima, la transcriptasa reversa, podemos copiar el ADN, como ustedes lo observan en el modelo teórico que está allí. Extraemos el ARN del virus, en este caso del COVID o del SARS CoV-2. Extraemos ese ARN que es monocatenario, es decir, una sola hebra, y le aplicamos la transcriptasa inversa o reversa más los otros oligonucleótidos, y se nos va a copiar ahora el ADN monocatenario. Y este ADN monocatenario entonces lo vamos a caracterizar y a parametrizar a través de una prueba, una variante de la PCR, otra variante de la PCR que se conoce como la PCR cuantitativa. Vamos entonces a diagramarlo un poco más despacio. Entonces, en ese orden de ideas, podemos establecer lo siguiente, que primero, para poder extraer ese ARN del virus, se debe de hacer un frotis de la nariz o de la garganta del paciente que se quiere diagnosticar, y luego se debe de purificar. Además, debemos de tener en cuenta que en la muestra estamos recogiendo también ARN humano, ARN bacteriano e incluso ARN de otros virus. Eso ya se vuelve bastante complejo para
dar resultados muy pero muy rápidos. Acto después seguido de esta situación, la muestra de ARN obtenida y purificada se mezcla con la transcriptasa inversa. Eso es lo que estamos mencionando ahí. Y otros reactivos para obtener las cadenas de ADN, es decir, la monocatenaria de ADN, y cuantificarla mediante la PCR, cuantitativa. Ahora, ¿en qué consiste la PCR cuantitativa? La PCR cuantitativa es una variante de la PCR que nos permite medir el tiempo real de la cantidad de fragmentos de ADN que se van produciendo. Para poder cuantificar la muestra de un paciente, en este tipo de PCR se añade al tubo de ensayo sondas que están inactivas, estas sondas inactivas, como observamos ahí el colorcito rojo, se le adhiere a ese ADN sondas inactivas y esa sonda fluorescente y está inactiva. Y también tenemos la ADN polimerasa para ayudar a que crezca el complemento de la molécula de ADN monocatenaria que teníamos, ¿sí? Y entonces, en la medida que encontramos que esa molécula luego obtenida de ADN emite fluorescencia, establecemos que es COVID positivo o SARS-CoV-2 positivo. Ahora, nosotros habíamos hablado cuando estábamos dialogando con lo de la mecánica cuántica, que era la fluorescencia. La fluorescencia está relacionada con otro aspecto de excitación de las moléculas o átomos. Cuando gana energía un electrón del último nivel o capa de valencia, sabemos que si la energía es mayor para moverlo de allí, esa nube electrónica, lo eleva. Y cuando este se relaja, puede pasar dos eventos, uno que se llama la fosforescencia y el otro que se llama la fluorescencia. En este caso estamos utilizando la fluorescencia para esta situación. Aquí viene una aplicación de la mecánica cuántica. No nos deja la mecánica cuántica. Entonces ya sabemos cuándo es COVID positivo. Ahora, con esta interpretación de gráficas vamos a corroborar el tema. En el diagrama de la izquierda observamos tiempo en el eje horizontal y fluorescencia en el eje vertical. Obsérvese cómo crece esa curva. En la medida que va creciendo la fluorescencia en el tiempo, significa que es COVID-19 positivo o SARS-CoV-2 positivo. Mientras que en el diagrama o la gráfica de la derecha, tiempo fluorescencia nos dice que está siempre constante, lo cual significa que no hay presencia de COVID o SARS-CoV-2. Es decir, ese es negativo. Para el cierre, vamos a dejar esta consulta a los estudiantes. Para que nos encuentren. Dice así: consulta las aplicaciones de diagnóstico de la PCR en medicina, enfermedades infecciosas, enfermedades genéticas, enfermedades oncológicas y en el esclarecimiento de un crimen. Y 2. ¿Por qué se aplica la PCR, que es para ADN, en la detección del SARS-CoV-2 que presenta ARN? Y la 3, ¿cuál es la clase de enlace químico que une las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos? Lo mencionamos en esta exposición. La 4, ¿qué factores hacen posible que se lleve a cabo la ruptura del enlace químico por puentes de hidrógeno? Vamos terminando entonces esta interacción con ustedes el día de hoy. No siendo más por el día de hoy, agradecemos y esperamos haber dejado muchas inquietudes